Ciro, qué gusto tenerte esta noche, ¿cómo estás? El gusto es mío, Javier. Bien y de buenas, gracias. A ver, explícanos ese bien y de buena, Ciro. Creo que hemos llegado a un día muy esperado en el cual se jugaba un asunto muy importante, que es la renovación de parte del árbitro electoral, y era totalmente necesario que este acuerdo fuera incluyente, fuera por consenso, que no se tratara de un mayoriteo. Me parece que en los últimos meses hemos vivido incluso un clima de crispación política, y este acuerdo logra reconducir la vida política, porque si algo hemos logrado hacer bien en México son procesos electorales donde se respeta el voto, donde no hay interferencia del gobierno ni en la confección del padrón, ni en el conteo de los votos, y eso lo garantiza un árbitro autónomo, imparcial, que necesita, para poder cumplir con su misión, de la confianza de las distintas fuerzas políticas, y eso es algo que hoy venturosamente se logró. Sí, bueno, pues a ver, Ciro, yo creo que fue un proceso que va a quedar para la historia justamente por todo, desde el inicio, desde cómo se construyeron, por supuesto, los quintetos, pero antes la revisión de cientos de perfiles, llegando a, por lo menos, y el comité evaluador justamente de perfiles pone sobre, o les dicta de alguna manera estas quintetas y se logra llegar a un acuerdo. Hubo varias voces que no estuvieron de acuerdo, Ciro, algunas voces dentro del partido Morena que dijeron son perfiles que a todos les caen bien, que no tendrían por qué llegar, y se buscaron varios peros. ¿Qué decir respecto a pues sí, estas opiniones, Ciro? Bueno, que afortunadamente no prosperaron, y lo que privó fue la voluntad de la construcción de consensos, y ahí todo el mundo tiene que ceder un poco. Creo que recapitulas muy bien. El Consejo, el Comité Técnico de Evaluación puso la materia prima a partir de que había buenas trayectorias y gente con prestigio. Me parece que el comité hizo una labor muy seria, los 6 que avalaron al final la decisión, y eso permitió el acuerdo político en la Cámara de Diputados. Entonces, en efecto, vimos que hubo algunas tentaciones por dinamitar el proceso, por regresar incluso las quintetas, pero eso hubiera implicado que se fuera por sorteo, porque afortunadamente ya la Constitución prevé que ante situaciones como la que pudo haberse presentado de falta de acuerdo, porque tiene que ser por mayoría calificada, entonces lo que va a definir es el azar. A mí me parece que en buena hora los actores políticos pusieron la política con mayúsculas y con seriedad por delante, y no hicieron eco a las voces que pues creen que lo mejor es la crispación, y que entre peor las cosas mejor, ¿no? Yo les reconozco, la verdad, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados su trabajo, al coordinador del partido del gobierno y a los de la oposición, de las oposiciones, porque hicieron una operación que era totalmente necesaria para llegar bien a las elecciones del 21, del 24 e incluso del 27, porque los 4 compañeros que llegan van a estar 9 años en su encargo. En el INE hay una renovación escalonada. Vemos los que fuimos nombrados desde 2014, otros 3 llegaron en 2017, ahora en 2020 4 más, y solo hay un episodio en la historia del IFE-INE donde no se alcanzó el consenso en el nombramiento de los consejeros, que fue en 2003, y ese fue el antecedente de la elección tan conflictiva de 2006, es decir, cuando arranca un Consejo General del INE, un árbitro sin la confianza de los jugadores, ya empieza mal la cosa, y esto puede tener repercusiones sobre el desarrollo del partido, sobre todo si el resultado es muy cerrado. Y bueno, pues México es una sociedad muy plural, no sabemos cómo va a votar la gente mañana y pasado mañana, y lo que necesitamos es un árbitro con confianza. Hoy eso se logró, y es una buena Sí, noticia para el INE y para la democracia mexicana. se trata de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, de José Martín Fernando Faz Mora y Uki Espada Zancona. ¿Qué decir? ¿Qué decir de los perfiles que llegan justamente al Instituto Nacional Electoral, Ciro?
Bueno, pues que en primer lugar, felicidades, enhorabuena, y son perfiles que pasaron un filtro no sencillo de académicos, de una periodista, de gente que tiene mucha experiencia analizando en cuerpos colegiados distintas postulaciones, gente que fue nombrada por la JUCOPO, por la Comisión de Derechos Humanos, por el INAI, está la directora del Colegio de México, investigadoras tan reconocidas como Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia, la periodista Sara Lovera, Sí. José Roldán Chopa, Diego Valadez. Yo creo que haber pasado por ese filtro nos da la confianza de que es gente que tiene la trayectoria y la capacidad para hacer un buen trabajo. Además, el hecho de que hayan sido nombrados por todos no los compromete con nadie, y esa es una muy buena noticia. Le deben su Sí. cargo al acuerdo político, no al favor de una fuerza, y eso les da libertad para actuar como debe actuarse en el INE, que es con plena independencia y autonomía, sin tener favores ni nada que se deba a algún partido en especial, y esa es una muy buena noticia. Yo a ellos, a algunos les conozco profesionalmente. Fernando Martín Faz, perdóname, es consejero electoral de San Luis Potosí. Nosotros lo designamos en su momento porque nos pareció desde el INE una persona que reunía los requisitos. Conocí profesionalmente hace mucho a Carla Humphrey, tengo muy buena opinión, y a los otros, si bien no los he tratado, pues me he puesto a leer su trayectoria y me parecen que es gente muy competente, así que pues ahora a esperarlos, a trabajar con ellos en las jornadas muy intensas que viviremos en el INE organizando la elección de 2021, y pues mira, lo mejor que les pudo pasar a ellos teniendo esas trayectorias es llegar con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Lo consiguieron, enhorabuena. Pues sí, estaremos, por supuesto, al pendiente. Ciro, para terminar y para cerrar esta entrevista, que ahora entendemos el bien y de buenas, ¿cuál es la primera aduana con la que se enfrentan otra vez los consejeros en la agenda laboral? Bueno, en la agenda electoral lo que tenemos ahora que armar es el presupuesto, y esperamos tener el acompañamiento de los actores políticos, del gobierno, de la Cámara, para hacer el proceso electoral que está por venir. Va a ser el proceso electoral más grande, mucho más que el de 2018. Tenemos casi 5 millones más de ciudadanos que ya se incorporaron al padrón electoral, y entonces va a haber que integrar muchas más mesas directivas de casilla, y además, por primera vez en la historia, va a haber, además de elección federal, elecciones locales en las 32 entidades federativas. Entonces es la macroelección que vamos a vivir, y la tenemos que hacer muy bien. Tenemos que asegurar que todos los cargos de gobierno y de representación en este país sigan siendo definidos única y exclusivamente por el voto libre y secreto de la gente. Se dice fácil, pero implica mucho trabajo, pero esa es nuestra misión, Sí, hacerlo tiene razón. en esas semanas, ¿no? Pues Ciro, estaremos al pendiente. ¿La toma de protesta será el día de mañana? Mañana a las 5 de la tarde, entiendo que uno de ellos viene del interior del país, o varios, entonces hay que esperarles. A las 5 de la tarde les vamos a recibir en una sesión virtual. Ellos sí van a ir a la sede del instituto, pero no es correcto que haya mucha aglomeración, pues la pandemia ahí sigue, ¿no? Entonces algunos estaremos pues así vía remota. Yo desde aquí estaré participando.